Resumen de la historia de la iglesia dividida en tres grandes etapas: iglesia antigua, iglesia medieval, iglesia moderna. Y dentro de la iglesia moderna, el periodo de la Reforma le dedicamos toda una serie de videos. Para diferenciarla del resto de los periodos de la iglesia moderna, ahora lo estoy llamando resumen de la historia de la iglesia contemporánea. Y nos quedan entonces, después de la Reforma, el periodo del racionalismo, de las misiones mundiales, del siglo XX y la iglesia en la actualidad. Ya estamos en el periodo del siglo XX. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 12 de la serie del resumen de la historia de la iglesia contemporánea, que trata acerca de el catolicismo del último siglo. Si ustedes quieren copia del bosquejo de las notas que mis alumnos aquí que están conmigo tienen físicamente, les puedo enviar una copia digital si lo solicitan por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y será un gusto enviárselos. Muy bien, vamos a la introducción del tema de ahora. Capítulo 12, el catolicismo del último siglo. En el capítulo 4 de esta serie, el resumen de la historia de la iglesia contemporánea, se desarrolló el tema del catolicismo desde el Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano I, que fue el punto final al debate interno de los católicos que querían reducir el poder del Papa y al mismo tiempo otros que querían consolidarlo. ¿Se acuerdan que hablamos del ultramontanismo y todo esto del galicanismo en ese capítulo? Muy bien, a partir de entonces el Papa se afirmó como el sustituto incuestionable de Cristo para todos los católicos. Ese periodo de tiempo coincidió con el interés de muchos teólogos católicos por el modernismo, mientras que el Papa y sus allegados mostraron mucha resistencia. En este capítulo vamos a ver lo que sucedió con el catolicismo desde el Concilio Vaticano I hasta nuestros días. Empecemos haciendo un recuento de algunos teólogos católicos que inclinaron su interés de la tradición hacia la modernidad y las consecuencias que esto acarrió para con ellos. ¿Estamos listos? Muy bien, entonces ahí en sus notas vamos a ver el resumen de los teólogos católicos modernistas. A fines del siglo XIX y el principio del siglo XX fue la época en que varios eruditos católicos se abrieron al modernismo. ¿Qué queremos decir con el modernismo? Toda la corriente que acepta que el estudio bíblico agregue otras ciencias para su trabajo, como la exégesis, los idiomas originales, pero también el modernismo incluye el cuestionamiento de los dogmas a favor de la razón y tratar de reconciliar temas de ciencia y temas de religión. ¿Está claro? Eso estamos queriendo decir en términos generales con el modernismo. Empezamos a ver algunos de los teólogos católicos que se inclinaron hacia el modernismo, comenzando con Antonio Fogazzaro. Este hombre que vivió de 1842 a 1900 fue un italiano que promovió las ideas modernistas por medio de novelas de ficción. A él se le ocurrió esta estrategia siempre práctica de hacer cuentos, historias, novelas de ficción que son las portadoras de los nuevos pensamientos. Pero no le fue muy bien porque fue sancionado por el Papa Pío en su sílabo de errores, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Por ahora solo mantengan eso en la memoria. Luego tenemos a Friedrich von Hugel. Él fue otro sacerdote, pero de Inglaterra, que promovió el estudio crítico de las Escrituras. ¿Qué quiere decir con el estudio crítico? ¿Qué es el estudio crítico de las Escrituras? Muy bien, incorporar las ciencias bíblicas para estudiar el texto. ¿Está claro? Muy bien. Especialmente cuestionarlo. Luego tenemos a Jorge Tyrrell. Este fue un teólogo jesuita que por alentar el modernismo teológico fue excomulgado. Otro, Alfred Fermsi Loisy, este fue uno de los famosos también allí en Francia, erudito, insistía que hay que incorporar el uso de métodos críticos en los estudios bíblicos e históricos para producir una nueva teología católica que fuera tanto relevante como práctica. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos en el protestantismo se infiltra esta corriente que llamamos protestantismo liberal, donde empiezan a cuestionar históricamente las creencias cristianas evangélicas? Bueno, es la contraparte, pero dentro del catolicismo.
la misma actitud, pero hacia las doctrinas católicas. Lo excomulgaron. Pero en 1908, aún así, él siguió con sus investigaciones y sus escritos hasta el día de su muerte. Luego tenemos a uno de los más notables e influyentes teólogos católicos modernistas, que se llama Pierre Teilhard de Chardin, así se pronunciaría en francés, bueno, con un acentote más hispano, ¿verdad? O Pierre Teilhard de Chardin, ahí está pues. Este teólogo católico francés afirmó que el cristianismo y la evolución son compatibles. Ese es para que vean, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos a Marie-Dominique Chenu. Este teólogo dominico se propuso una reforma a la teología católica que incluyera tanto la crítica bíblica histórica como una sensibilidad a los problemas del momento que se está viviendo, tratando de fusionar la sociología con la teología. Él fue parte de un experimento social en donde él se identificó, se metió a trabajar en una fábrica como un obrero para entender la realidad de los sufrimientos de la clase obrera allí en Francia. Y después empezó a escribir acerca de eso, pero lo regañaron, le ordenaron que se saliera de trabajar eso, de ahí directamente del Vaticano, y pues lo castigaron por un tiempo. Él se puede llamar uno de los precursores de la teología de la liberación. Luego tenemos a Henry de Lubac, que también fue un teólogo católico, pero de la orden de los jesuitas. Él estuvo en la escuela o en la Facultad Católica de Lyon, Francia, y su énfasis estaba en el aspecto social del catolicismo por el lado de la teología liberal protestante. ¿Se acuerdan que los protestantes, algunos empezaron a decir que el evangelio social era hacer buenas obras y no predicar el mensaje de la redención de Cristo del pecado? Pues a este hombre le costó su cátedra de teología, lo mandaron a un monasterio a retirarse forzosamente y sus libros los quitaron de las librerías católicas. Luego tenemos a Jean Danielou, fue discípulo del anterior de Lubac y él le daba un reconocimiento a las religiones no cristianas. Esto fue inédito. Acuérdense que el catolicismo era todo lo contrario. Anticomunión con otras confesiones. Y en este caso, este teólogo considera que todas las religiones son buenas, aunque el cristianismo es la mejor según él. ¿Ok? Así que ya empezó a ser más como ecuménico. Luego tenemos a Yves Congar. Él fue un ecuménico consumado. Abogaba por la unidad de la fe con las diversas confesiones y formulaciones para que, según él, la catolicidad fuera diversa y plural. Luego nos acercamos a algunos de los más famosos y populares de estos teólogos del último siglo. Este se llamó Karl Rahner. Fue el teólogo católico conservador más respetado del siglo XX. Su principal aporte fue de ser un gran maestro y sistematizador doctrinal. Él propuso una teología trascendente. Luego tenemos a Romano Guardini. Él fue tanto italo-alemán, influido por Max Scheler, que es un sociólogo, autor de la doctrina de la oposición polar, que afirma que la realidad es compleja y observable en dos lados opuestos, pero no contradictorios. Acuérdense que la dialéctica siempre dice que hay dos verdades contradictorias que se reconcilian en una síntesis. Este dijo que no, que siempre hay dos lados, pero que no son contradictorios, sino que son correlacionados, pero mantienen cierta tensión entre lo correcto y lo abstracto. Luego tenemos a Hans Urs von Balthasar, otro erudito de calibre mayúscula. Él fue discípulo de Lubac y de Guardini. Su énfasis fue la teología trinitaria estética, es decir, él tenía una carga por discutir temas acerca de la belleza de Dios, como se nos revela, y también en lo que llamaba él una perspectiva teodramática de la fe bíblica. Eso de la teodramática significaba que Dios se ha revelado a través de estos actos como el de Cristo, pero es una especie como de drama, de novela, de historia que se desenvuelve
a lo largo de la redención. Tenemos a Bernard Lonergan, jesuita, que procuró integrar la visión católica del universo con el pensamiento modernista, histórico y hermenéutico. Él habló de la autoapropiación del conocimiento mediante la racionalidad y la responsabilidad. En otras palabras, no se preocupen tanto por el dogma, preocúpense más por la ciencia. Nos acercamos a los últimos, tenemos a Johannes B. Metz. Metz es el padre de la teología católica política. Respondió a la teología de la privatización que justificaba el desbalance económico europeo, buscando conciliar los debates públicos y sociales de la fe cristiana. ¿Se acuerdan? Tanto de Reinhold Niebuhr como de Richard tenían esta carga del lado protestante. Esta es la vertiente católica. De hecho, Metz fue antes que ellos en su énfasis. Y Edward Schillebeeckx fue un teólogo católico de Bélgica, de la orden de los dominicos, que se disgustó hasta con el mismísimo Juan Pablo II. ¿Cómo ven? Se levantó la manita. Proponía un catolicismo de hermenéutica de la experiencia y de la praxis. Tanto del texto como de la comunidad interpretante. Veía la fe en Cristo arropada de creencias, de experiencias humanas. Afirmaba que Dios está involucrado no solo en la historia judeocristiana, sino en la historia de todas las religiones. O sea, para él, Dios se revela en cierto grado en todas las religiones, aunque mayormente en la judeocristiana, según él. Y así llegamos al más famoso quizás de todos. Se llama, ya acabó de morir el año pasado, Hans Küng o Küng, como quieren decir, era alemán. Este fue un teólogo ecuménico a más no poder. Él, fíjense lo que dijo. Él dijo que el dogma de la infalibilidad papal, ¿se acuerdan que hablamos un poco de eso? Él dijo que eso no era cierto. Se levantó y le fue mal. Así que el Papa lo llamó en 1975, le dijo, a ver, repórtate allá con la Congregación de la Doctrina de Fe. ¿Saben qué es la Congregación de la Doctrina de la Fe hoy? Ya se los había dicho, pero seguramente no lo recuerdan por ahora. Es el nuevo nombre que usa el catolicismo romano para hablar de la anteriormente conocida Santa Inquisición. Así que le dijeron, a ver, véngase para acá, ¿qué anda diciendo usted? Como que el Papa no. El Papa no tiene la autoridad máxima, ni es infalible. Venga para acá. Y bueno, después de que le hablaron, él dijo, pues no voy. Y no fue. No fue. ¿Y saben quién? Entonces, era el encargado de este departamento del catolicismo, o sea, de la Nueva Inquisición, el que después llegó a ser Papa Benedicto XVI, antes del que está ahorita. Así que, sí, exactamente, Ratzinger. Así que él tuvo una relación tensa con Juan Pablo II. Era tan influyente este hombre que no se animaron a excomulgarlo, pero poquito le faltó. Poquito le faltó. Por cierto, Hans Küng hizo un elogio muy, muy virtuoso de Karl Barth. ¿Se acuerdan de Karl Barth que le dije de los muchos libros? Protestante, luterano. Pues Hans Küng escribió un libro acerca de él. O sea que esos ya andaban ahí. Karl Barth llegó a decir que por poquito y se hacía católico. Y Hans Küng dijo que le encantaba Karl Barth. Así que ahí se echaban porras los dos. Bueno, él promovía, Hans Küng, un diálogo interreligioso también. Ahora, ¿qué acabo de decir en resumen? Una lista de pensadores y teólogos católicos que en lugar de defender la tradición católica, se hicieron del lado del modernismo, ¿ok? Pero eso no se iba a quedar así, porque otra fuerza dentro del catolicismo se levantó para proteger la historia de ese peligro, de esa amenaza. Y ahí tenemos entonces las respuestas dentro del seno de la iglesia para tratar de neutralizar ese énfasis modernista que se estaba gestando de adentro hacia afuera. Y el primero fue el mismísimo Pío IX, el Papa que a mediados del siglo XIX promulgó el sílabo de errores.
Hagan de cuenta que el sílabo de errores era básicamente un libro de la lista negra. La lista de libros prohibidos para los católicos. Y allí estaba una listota. Y en esta lista entraron algunos de los libros de los autores teólogos católicos que acabo de mencionar. Ahora imagínense, ya estamos en los albores del siglo XX y la Iglesia Católica todavía tiene una lista de libros censurados, prohibido leer. O sea, de veras que eso era algo muy anticuado y muy mal visto a nivel global. Pero no le importó al Papa Pío IX. Allí condenó en esa lista corrientes racionalistas, corrientes liberales, corrientes progresistas dentro del catolicismo. No todos los católicos estaban contentos con ese libro, incluyendo John Henry Newman. ¿Se acuerdan de John Henry Newman, el que había sido obispo anglicano de los Tractarians, que dijo: volvamos, para resistir el liberalismo, volvamos a las tradiciones, pero que se fue de largo, se pasó de la tradición anglicana a la tradición católica y lo hicieron cardenal? ¿Se acuerdan de ese? Este señor, que había sido obispo de Inglaterra, básicamente dijo que ese libro estaba mal, que el dogma, la creencia, sigue evolucionando. Por lo tanto, ¿por qué aferrarnos al dogma? Y era cardenal católico, Así que como que no les convino que lo hayan hecho cardenal. Bueno, para contrarrestar el modernismo, también algunos papas empezaron a escribir encíclicas. ¿Habían oído ese nombre? Una encíclica es un documento oficial en materia de teología o un tema relevante de la sociedad que atañe a la vida de la iglesia, que un papa escribe y funciona casi como un dogma, prácticamente un dogma nuevo, ¿ok? Hay cuando menos 3 encíclicas importantes que se produjeron en ese tiempo en respuesta a las infiltraciones modernistas dentro del catolicismo. El Papa León XIII, que es el que sigue de Pío IX, promulgó en primer lugar la encíclica Providentissimus Deus, o sea, Dios providentísimo. Y él estaba dándoles finalmente permiso a los teólogos modernistas de que usaran algunos descubrimientos de la ciencia para aplicarlos al estudio de la Biblia. Luego se produjo la Rerum Novarum, que tenía un énfasis social, a favor de la justicia social, que era uno de los muchos reclamos que teólogos, tanto protestantes como católicos, levantaban su voz, que la iglesia no estaba respondiendo adecuadamente a esas injusticias. También abrió los archivos del Vaticano para que los científicos pudieran hacer una mejor investigación histórica. Pero nomás se murió León XIII en el año 1903, y el Santo Oficio, o sea, el Departamento de la Doctrina y Fe, publica en 1907, con el apoyo del Papa Pío X, el decreto Lamentabili, o sea, lamentablemente, donde condenaba 67 proposiciones modernistas. Todo lo que concedió el anterior, siempre no. Y además la Iglesia Católica se pronunció a favor de la tolerancia religiosa en los estados seculares, a favor solamente del catolicismo. ¿Qué significa esto? La Iglesia Católica, que había tenido, digamos que, una postura oficial en ciertos países, cuando estos países tienen gobiernos liberales que dicen: no, aquí se van a tolerar todas las religiones. Entonces la Iglesia Católica dijo: está bien, pues da libertad religiosa siempre y cuando sean católicos. O sea que es otra manera de seguir en la misma. ¿Me entienden? Bueno, luego el catolicismo romano toma una postura oficial a partir del Vaticano, y básicamente durante el siglo XX se vuelve a reafirmar la teología de Tomás de Aquino. Imagínense, Tomás de Aquino, de la Edad Media. En lugar de la iglesia tratar de actualizarse, se reafirma en la perspectiva medieval. Sus principales exponentes fueron Jacques Maritain, Etienne Gilson, y en los años 30, del 1930, las ciencias históricas y exegéticas finalmente se fueron abriendo camino entre los teólogos católicos
mientras el papado siguió la política conservadora de resistencia, censurando los teólogos católicos que simpatizaban con el modernismo. Mientras todo eso pasaba en la arena teológica, en la arena representativa, el catolicismo empezó a abrir las puertas para que hubiera cada día más obispos que no fueran romanos y que no fueran europeos. Así que poco a poco se abrieron las puertas para que muchos obispos de los países del tercer mundo entraran a la esfera del magisterio de la iglesia, y para rematar, en el año 1950 el Papa establece el dogma de la Asunción de María. ¿Y qué es eso? Que decían que María fue llevada al cielo en cuerpo y no solo en el alma. Bueno, estas cosas generaron una reacción por parte del protestantismo. ¿Se imaginan? Era darle un realce a María una vez más. Entonces Pío XII promulga en ese año 1950 este nuevo dogma y se genera otra vez brecha con el protestantismo. Finalmente llegamos a 1962. ¿Alguien aquí nació en 1962? ¿En los 60s o en los 70s? ¿Verdad? En los 70s ya hasta me sentí joven. Ok, muy bien. Miren. Ay, sí. Ok, el Concilio Vaticano II, miren todos los años que dura, 3 años. Desde 1962 hasta 1965. Ya estamos en estas fechas casi. Empieza inaugurado por un papa y en el proceso del concilio fallece y es reemplazado por el siguiente. Bueno, la meta de este concilio era el agiornamiento. Diga agiornamiento. Agiornamiento. El agiornamiento es una forma de decir actualización externa. ¿Entienden? Es una actualización de fachada, pero no de fondo. Una actualización de forma, no de dogma. Era adaptar la fe católica a las necesidades contemporáneas, eso sí, sin cambiar los dogmas importantes, pero respondiendo con misericordia a los que no son fieles a ella. Este concilio dijo, esos protestantes somos tan magnánimos como iglesia que les vamos a extender nuestra compasión. Y les vamos a dejar de decir herejes, protestantes, y les vamos a abrir los brazos de la madre iglesia para decirle hermanos. Separados, pero hermanos. ¿Okay? Cambio de discurso. ¿Me entienden? En lugar de prohibir el estudio bíblico, estudien la Biblia dentro de la supervisión de la iglesia. Esto es un cambio milenario literalmente. Esto nunca había pasado en más de 1000 años en la iglesia. Así que la mayoría de los obispos que asistieron a este concilio por primera vez en la historia eran la mayoría de países del tercer mundo. Y algunos de los peritos teólogos supervisando esto fueron los que ya mencionamos, Karl Rahner, Yves Congar y Henry de Lubac. ¿Ok? Algunos de las conclusiones del Concilio Vaticano II. Número 1, promulga la reforma litúrgica. ¿Qué significa litúrgica? La forma en que se celebra la adoración comunitaria. La misa, para nosotros los cristianos de herencia reformada, cuando hablamos de liturgia estamos hablando de la forma en que adoramos juntos a Dios. ¿Entienden? Si decimos que nuestra liturgia es tradicional, estamos normalmente diciendo que usamos música más clásica, órgano, piano, himnos, que vestimos de manera formal en ambientes más reverentes, donde quizás hay vitrales, donde quizás hay bancas,
En cambio, una liturgia más contemporánea es más viva, usa instrumentos más contemporáneos, ritmos contemporáneos, un vestuario menos formal, expresiones corporales, orales, más contemporáneas. Esa es la liturgia, la forma en que se adora a Dios. ¿Está claro? Muy bien. Entonces el Concilio Vaticano le da permiso al católico de adorar de maneras más vernáculas. O es decir, ya no tienen que celebrar la misa en latín, ahora puede ser en los idiomas de los pueblos. Ya no le vas a dar la espalda al pueblo volteando al altar a la hora de hacer el sacrificio de la misa, sacerdote. Ahora lo vas a hacer de frente al pueblo. ¡Wow! Eso es un cambio, imagínense, que no ha ocurrido en casi 1500 años. En 1000 años, realmente. También el Concilio Vaticano II le dice, ese librito que hizo Pío IX del sílabo de errores, ya quítenlo, porque nos hace ver mal. ¿Verdad? Tercero, enfatiza la justicia, la igualdad hacia los pobres, mujeres, trabajadores y agricultores. ¿Por qué ellos? Porque son personas que están en desventaja. ¿A qué suena eso? Teología de la liberación. De aquí se va a agarrar la teología de la liberación para decir, ya ves, vamos a aplicar esto, y eso llevó a lo que ya explicamos anteriormente. Bueno, además, el Concilio Vaticano II llamó a las naciones ricas que extendieran los beneficios de sus culturas a todas las naciones, y se cambió la actitud hacia el ecumenismo. ¿Recuerdan lo que les dije? Antes la Iglesia Católica decía, nosotros no necesitamos participar del ecumenismo. Ahora, como la Iglesia Católica vio que el pentecostalismo le arrebató millones de adherentes en las últimas décadas, todo esto fue una estrategia para tratar de frenar que se siguiera desbandando, que siguiera desertando la catolicidad, los católicos romanos, hacia las iglesias evangélicas de mayormente de tendencia pentecostal y carismática. ¿Está claro? Así que cambiaron la forma. ¿Para qué te vas allá con los, iba a decir protestantes, con los hermanos separados? Si aquí cantamos las mismas alabanzas. Alabaré. ¿Alguna vez ustedes oyeron de la renovación carismática católica? Ese es un ejemplo especialmente claro de lo que fue el aggiornamiento implementado en las parroquias de América Latina. Antes tú lo que oías en una iglesia pentecostal, ya no tenías que salir de tu parroquia. Ya podías hablar en lenguas en tu parroquia. Ya podías leer la Biblia en tu parroquia. Ya podías cantar las alabanzas y los coritos en tu parroquia. Ya podías levantar las manos al adorar. Ya podías tener tu experiencia protestante, pentecostalizada, carismática, sin salir de las paredes de la iglesia. ¿Ok? Pero ¿cambió algo de las doctrinas? ¿Algo de los dogmas? Nada. Solo la apariencia. Tengan una experiencia protestante dentro de la Iglesia Católica. ¿Para qué se salen mis hijos de la iglesia si aquí tienen lo que buscan? ¿Entienden? Esa era la idea. Muy bien. Y finalmente tenemos los últimos papas de línea tradicional. En la última parte del siglo XX y las primeras 2 décadas del siglo XXI, es decir, ahora mismo lo que estamos viviendo, nosotros ya somos parte de esta historia, ¿no es cierto? Ha habido 3 papas sobresalientes. Número 1, el Papa peregrino, Juan Pablo II lo llamaron. Su nombre era Karol Wojtyła, polaco de nacimiento. Este Papa hizo más visitas internacionales que todos los papas anteriores juntos. Imagínense cuántos papas ha habido en la historia del catolicismo. Pues este hombre visitó el mundo como ninguno. Más de 100 viajes internacionales durante sus muchos años de pontificado. Cuando él inició como papa en el Vaticano como nación tenía relaciones diplomáticas con 84 países. Cuando Karol Wojtyła fallece, cuando Juan Pablo II termina su pontificado, el número de naciones subió a 173, ¿se imaginan?
Este fue todo un estadista, es decir, un político de letras mayúsculas que dignifica políticamente el Vaticano ante las naciones del mundo. Y uno de los países que más visitó, ¿cuál fue? A ver. México. Todo el mundo lo sabe. Qué curioso los mexicanos, ¿verdad? Los mexicanos católicos. Yo recuerdo cuando el Papa, yo era católico todavía. Cuando el Papa fue a México por primera vez, visitó Guadalajara. Y hasta lo vi pasar en el helicóptero, arriba de la casa, para visitar el santuario de la Virgen de Zapopan. Así de famoso era ese hombre. Muy bien. Este hombre reafirmó doctrinalmente todas las posturas tradicionales del catolicismo, a pesar de la presión de los modernistas. Él fue el primer papa que hizo uso de los medios de comunicación masiva para entrar en contacto con el pueblo. Que en ese tiempo, ¿cuáles eran los principales medios de comunicación masiva? Televisión y radio, ¿verdad? Intentaron asesinarlo en 1981, pero sobrevive, aunque con secuelas, y después de su muerte, pronto después de su muerte, porque ustedes vieron, él fallece en el 2005, no habían pasado ni 8 años cuando ya había sido canonizado por el Papa actual, Francisco I, lo declara santo. Así de rápido, así de popular fue este hombre. Ahí tenemos un brevísimo resumen de Karol Wojtyła, mayormente conocido como Juan Pablo II. Y luego muere Juan Pablo II y algunos de ustedes recordarán cuando murió, todo eso lo televisaron, ¿no? Y que ahí estaban con eso típico, habemos papa y los humos blanco y negro que hacen ellos cuando ya los cardenales se ponen de acuerdo y eligen a un nuevo papa, y entonces eligieron al que antes había sido el director, el encargado de la Secretaría de Doctrina y Fe, o sea, de lo que antes fue la Santa Inquisición, teólogo muy conservador, Joseph Ratzinger, que adopta para sí mismo el nombre de Papa Benedicto XVI. ¿Ok? Antes de ser papa, se destacó como un teólogo ultraconservador. Desde 1981 él fue el prefecto, o sea, el director, ya dije, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea, la ex Santa Inquisición, y fue papa del 2005 al 2013. Durante esos años visitó 21 países, también viajó mucho, y reafirmaba la postura de la Iglesia contra la homosexualidad. Aún así, los escándalos de pederastas dentro de la Iglesia se empezaron a destapar y él los defendió. El 28 de febrero del 2013 dio la noticia, de esas pocas noticias que hay en 1000 años, que renunciaba un papa. Eso sí que fue nuevo en la historia. Renuncia como papa, se va al retiro y, bueno, fíjense, desde 1415, desde allá, creo que es el concilio de Florencia, que no pasaba eso, y luego el retiro, el concilio de Constanza, donde se excomulgó precisamente a Juan Hus, que no pasaba eso. Estamos hablando de más de 500 años, casi 600 años literalmente. Renuncia un papa, y ahora ¿qué va a hacer el pueblo católico? Pues se va a escoger por primera vez en su historia a un papa que va a ser jesuita y, número 2, sobre todo, latinoamericano. Americano, y no solo americano, latinoamericano, y no solo latinoamericano, argentino, ¿verdad? A todos mis hermanos que nos ven en Argentina, no les puedo dar la felicitación, simplemente, pues ni modo, ¿verdad? Claro que yo sé que algunos católicos ven estos videos también, no es que me esté burlando, pero bueno, esto es un mensaje. Porque el mensaje que se nos quiso dar con esta elección es muy claro. La potencia católica del mundo es vista por la Iglesia estacionada en América Latina. Y ahora tenemos un representante de la Iglesia Latina. Todo el mundo, tanto católicos como protestantes, esperaban que la llegada de este carismático, simpático y misericordioso hombre argentino,
para con los menos favorecidos, iba a traer la tan ansiosamente esperada renovación de la iglesia en muchos de sus dogmas. Hasta líderes evangélicos lo elogiaron y dijeron que gracias a Dios él había sido elegido porque supuestamente amaba mucho a Cristo y entonces íbamos a ver algunos cambios para bien, cosa que no fue. Él, a pesar de toda su actitud simpática hacia el pueblo católico y no católico, ha dejado claro que él no ha movido ni un dedo para cambiar ninguna de las posturas tradicionales históricas del catolicismo romano. Es un papa conservador como los anteriores. Sigue afirmando lo mismo, no ha cedido a cambios de opinión respecto a temas como la homosexualidad, la ordenación sacerdotal de mujeres o actitudes promodernistas, y la lista sigue. Básicamente su actitud hacia los evangélicos ha sido de una hostilidad pasiva, porque él sigue considerándolos una amenaza y dejó en vergüenza a esos líderes evangélicos que le dieron sus simpatías. Lo cual confirma, este papa sigue siendo igual que los anteriores, un gran adorador y venerador de María en sus múltiples presentaciones y defensor de la tradición católica romana. Bueno, así que ese es el resumen de los papas, aunque hemos de reconocer que don Francisco Bergoglio sí reconoció que Lutero había sido un hombre piadoso, santo, que buscaba el bien de la iglesia, y bueno, ya le quitó el nombre de hereje. Pero no le creen los mismos católicos, porque algunos de ellos siguen considerando a Martín Lutero como un hereje. Hace poco uno de los que vio mis videos me recordó eso, que Lutero y todos los que compartimos algunas de sus ideas somos una banda de herejes. Entonces, como pueden ver, el pueblo así efervescente del catolicismo, algunas veces, pues aunque la iglesia tenga una actitud oficial menos agresiva, realmente el sentimiento popular sigue siendo en un segmento de la iglesia muy hostil. Así que, pues, si no viene de la cabeza, obviamente no va a ser formal, ¿verdad? Bueno, ahí está entonces un resumen del catolicismo, y a modo de conclusión de este capítulo, debemos decir que como evangélicos respecto al catolicismo debemos tener una actitud refinada, mejor informada y actualizada. El catolicismo no es un movimiento monolítico, no es un movimiento siempre igual, que nunca ha sufrido variaciones, sino que ha sido un poco turbulento a su interior, que incluso ha habido encontronazos ahí entre los mismos católicos que han querido generar cambios. Desde la Edad Media, ¿se acuerdan cómo la tensión entre el movimiento conciliar y el movimiento montanista que defendía la autoridad del Papa, y ahora en estos días la intención de muchos teólogos católicos porque se abra hacia la modernidad y este baluarte del corazón católico hacia la tradición sigue generando tensión? Con todo, grandes intelectuales y muchos piadosos católicos han encontrado a Cristo. Y dentro del catolicismo hay mucha gente que ha encontrado la experiencia de conversión auténtica, la regeneración, y por una extraña razón, algunos de ellos siguen permaneciendo dentro del catolicismo y no lo abandonan. Así que sería desatinado que nosotros generalicemos diciendo que todos los católicos son iguales y que entre sus filas no hay hermanos. Aunque es muy difícil a veces identificarlos, cuando a veces hay conversaciones, yo me he topado con algunos que en verdad, por su confesión y por su conducta, se nota que el Señor ha hecho una obra en sus vidas, y uno no se explica cómo siguen adentro de ese movimiento que está plagado de anomalías bíblicas, pero ahí están. Así que el Señor es el que tiene ese recuento. Todo eso pues merece de nuestra parte pronunciamientos más informados, más respetuosos,
pero que no nos intimidemos ni tampoco que abandonemos nuestras convicciones evangélicas basadas en las Sagradas Escrituras. Con eso terminamos el capítulo relacionado con el catolicismo y acuérdense que todo el aggiornamiento surgió como una reacción ante la avasalladora amenaza del pentecostalismo. Y ese va a ser el tema de nuestro próximo capítulo, donde hablaremos de este avivamiento del último siglo. Nos vemos entonces.